Episodio número 3284. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Esta semana hemos tenido diversas partes de esta gran lección número 8 y vamos a hacer, como en cada cierre, el breve repaso al final del programa. También compartiremos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, además del contacto de su servidor. También hoy tenemos la dicha de tener el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien complementa estos diferentes comentarios que siempre nos envía cada semana. Por la gracia de Dios, hoy seremos también altamente edificados. Recuerden que este programa no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Esto es un complemento, una ayuda, una guía. Y si usted obviamente desea apoyarnos, ya tendrá la forma de hacerlo. Le diremos al final del programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a que si algo no lo hemos entendido todavía, que podamos comprenderlo y no solo eso, sino también aplicarlo a nuestras vidas. Que tú bendigas a cada familia representada del que escuche este programa y que también tu bendición nos pueda transformar por completo para que seamos un testimonio vivo donde quiera que vayamos. Ayúdanos a ser líderes que te sirvamos de todo corazón, pues te lo pedimos y te lo agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, pero en este caso la recomendación es precisamente una cita directa del libro Patriarcas y Profetas. Repetimos, el libro Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 48, la repartición de Canaán, y específicamente la página 547 y el párrafo 2. Noten lo que dice esta poderosa cita. La fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de eso, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. En medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto, durante los años de guerra, desde que entraron en Canaán, el Señor le había guardado. Y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. No pidió una tierra ya conquistada, sino él sitió
que por sobre todos los demás, los espías habían considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios, quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel. Al hacer su petición, no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Del libro Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 48, la repartición de Canaán, y específicamente la página 547 y el párrafo 2. La verdad es que con una cita como esta, pudiéramos quedarnos solamente con esto y entenderíamos completamente la lección. Pero vamos a ir, obviamente, comentándola y también a continuar con el contenido para el día de hoy. Noten cómo Caleb es un ejemplo, no solamente en cuestión de cuando él era joven, sino que ya con más de 80 años, su vigor no había disminuido. Y la misma tierra que los espías consideraron que era como de gigantes y ellos como langostas, esa fue la tierra que él dijo, yo la quiero conquistar para dar ejemplo, para inspirar a la nueva generación que no vio, obviamente, toda esa queja y todo ese miedo de los padres, pero él que sí estuvo, él que sí lo vio, le dijo a ellos, ustedes ven esa tierra, esa es la tierra que yo quiero por heredad, para que Dios en ese sentido sea glorificado. No lo hizo por un engrandecimiento propio, sino, como repetimos, para inspirar, para que ellos vieran y alentaran, ¿verdad? Sobre todo, la tierra que sus padres habían considerado inconquistable, como Dios se la daba fácilmente. Y de eso, pues, pudiéramos seguir comentando aún mucho más, pero tenemos, como le dije, un gran contenido. Hay otra cita que se encuentra dentro de la Review and Herald del 30 de mayo de 1912 y en la página 4. Repetimos, la Review and Herald del 30 de mayo de 1912 y específicamente la de la página 4. Esta parte tiene como título How to Meet Trial and Difficulty. Sería cómo enfrentar pruebas y dificultades. Noten lo que dice esta poderosa cita. Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio valor, lo mantuvo alejado del temor humano y lo capacitó para mantenerse firme y valiente en defensa de lo correcto. De igual manera, al confiar en el mismo poder del poderoso general de los ejércitos celestiales, todo verdadero soldado de la cruz puede recibir fortaleza y valor para vencer los obstáculos que parecen insuperables. De la Review and Herald del 30 de mayo de 1912, específicamente la página 4, como título, Cómo enfrentar las pruebas y dificultades. Y esta cita, aunque es bien cortita comparativamente con la otra, no deja de tener un contenido sumamente exquisito. Noten cómo explica claramente que la fe de Caleb en Dios fue lo que le dio valor. Y es lo mismo que te puede dar valor a ti y a mí en cualquier obstáculo que parezca insuperable. Dios está en control. Dios es todopoderoso. Y esa fe en Él es la que nos debería mover a lograr lo que humanamente parece imposible. Antes de pasar a las preguntas y luego al repaso,
escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a hablar acerca de algo que yo honestamente nunca había escuchado en todos estos años. No había escuchado eso y es sumamente interesante acerca de líderes ejemplares. Bienvenido, pastor y profesor. Josué y Caleb son líderes dignos de imitar. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. Hay personas que son líderes siervos y hay otros que son siervos líderes. En este caso, el líder siervo es aquel que sirve porque es líder. Cuando él no era líder, él no servía. Ahora que es líder, sirve. Eso indica que cuando él deje de ser líder, va a dejar de servir. Él lo que quiere es mandar. Él lo que quiere es controlar, estar al mando. Sin embargo, el siervo líder es aquel que siempre está sirviendo. Antes de ser líder, él servía. Cuando era líder, seguía sirviendo. Y cuando deje de ser líder, seguirá sirviendo. De paso, él seguirá siendo líder, porque su naturaleza es servir. O por lo menos decir, esa es su costumbre, servir. Cuando una persona es líder siervo, es una persona que cuando pierde el liderazgo, empieza a criticar, empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal de los demás dirigentes. Es una persona que empieza a ser aburrida y empieza a querer dividir la iglesia. El siervo líder, sin embargo, sigue humilde, sirviendo, haciendo la voluntad de Dios. Porque esta persona no anda buscando puestos. Esta persona lo que anda buscando es servir, porque eso fue lo que aprendió de Jesucristo. No importa la posición que él tenga, pudiera ser un pastor, pudiera ser un anciano, pudiera ser un director de cualquier departamento. Él va a servir. Y cuando ya no lo sea, seguirá sirviendo y lo seguirá haciendo para la gloria de Dios. Josué y Caleb fueron hombres que sirvieron para la gloria de Dios. No se aprovecharon del pueblo, no murmuraron al pueblo, no criticaron al pueblo y fueron ejemplares. No solamente ellos decían vayan, sino que decían vamos. Ellos daban el ejemplo, nunca usaron el pueblo para su propio beneficio y siempre trajeron bendición al pueblo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por esta aclaración. De verdad, repito, nunca había escuchado esta diferenciación del líder siervo y del siervo líder. Ahora, gracias a este comentario, sabemos que el siervo líder sirve independientemente de la posición que desempeña. Por eso se le dice siervo primero, porque es algo natural en él, es algo inherente de él. Pero también, por otro lado, está el líder siervo, que cuando ya no es más un líder, empieza a criticar, empieza a juzgar, porque solo quería mandar. Y hasta rimó. Repito, el líder siervo solamente empieza a criticar cuando ya no es más líder, empieza a criticar, empieza a juzgar porque solo quería mandar. Es una excelente explicación de que Josué y Caleb fueron siervos líderes, no líderes siervos. En ese sentido, que no se beneficiaron del pueblo, sino que siempre estuvieron dispuestos a servir para la gloria de Dios. Pasando entonces a la pregunta para dialogar. Primero, analice el poder de la presión grupal y el valor que se necesita para hablar cuando otros no lo hacen. ¿Cuál es el papel de la valentía en la práctica de nuestra fe? ¿Cómo podemos evitar ser groseros mientras defendemos lo que creemos que es correcto?
Sobre esta pregunta, aquí escribí: el papel de la valentía en nuestra fe es defender lo que creemos, defender lo que entendemos correcto, pero a la vez hacerlo con delicadeza, con cuidado y tacto, no sea que podamos herir en vez de edificar. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que hay tanto y tantas cosas que mencionar, pero lo correcto sería que cualquier respuesta que demos esté dentro del balance, dentro del equilibrio, porque mucha gente con un celo de decir la verdad, de defender lo que creen, de ir en contra de la corriente, caen en una situación que aunque tengan la razón, pues ganan el argumento, pero pierden a la persona. Hay que mantener eso. Ganar, ganar. Si es posible, a veces es mejor perder el argumento, que no suene muy elocuente, pero que sea sincera la respuesta, humilde y de corazón. Siguiente pregunta. Comparte en tu clase ejemplos de fe de algunos integrantes de tu iglesia o comunidad que hayan moldeado tu vida y tu carácter. ¿Cuáles son los rasgos de estas personas que vale la pena imitar? Aquí escribí: todos tenemos mentores que en la vida nos han hecho una marca y una diferencia. Lo ideal es que esas personas sean imitadores de Jesús y que de esa manera podamos decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta: piensa y dialoga con los miembros de tu clase acerca de la influencia que los medios de comunicación tienen en nuestra vida. ¿Cómo podemos evitar su efecto negativo y al mismo tiempo aprovechar su potencial para los buenos propósitos? Aquí escribí: tal y como mencionó una de las lecciones de esta semana, somos lo que contemplamos, de modo que deberíamos evitar contemplar aquello que corrompa nuestra vida. Y de esa manera, ver lo que nosotros nos edifica y producir contenido que edifiquen a otros. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y la última pregunta para luego pasar al breve repaso. Primero, reflexiona más acerca de la humildad de Josué como líder y su deseo de vivir cerca del santuario. ¿De qué manera te habla su ejemplo? Aquí escribí: su ejemplo nos habla de una manera categórica, porque estuvo dispuesto quizás a no coger la mejor tierra, pero sí la tierra que estaba cerca de la presencia de Dios. Esto es un ejemplo a seguir para que nosotros hagamos lo mismo, que sin importar los sacrificios que hagamos, estemos lo más cerca del ideal de Dios. Pasando al breve repaso, en la parte del sábado domingo estuvimos viendo fidelidad. Ahí vimos lo que dice Números capítulo 13, lo que dice Josué capítulo 14, acerca de quién era Caleb y qué posición ocupaba. Y escribimos y comentamos y hablamos que Caleb tenía luz propia, que era un jefe de la tribu de Judá y que a diferencia de los otros 10 espías, junto con Josué, estuvo dispuesto a decir que Dios podía, en ese sentido, cumplir la promesa, que ellos comerían como pan, y todos esperábamos que después de ese discurso que dio, todo el pueblo fuera tras de ellos, pero lo que querían era apedrearlo, pero Dios obviamente no se lo permitió. En la parte del lunes estuvimos viendo Dame ese monte y cómo él fielmente sigue al Señor, no solamente luego, ¿verdad?, de los primeros 40 años de su vida, sino que aún en los 80 y más de sus 80, todavía seguía firme, fielmente al Señor. Tenía una disposición de hacer y una tenacidad y perseverancia que
había inspirado en ese sentido a todo el pueblo. Por eso él dijo: llené mi corazón para caminar tras el Señor. Y de esa manera nosotros vimos un ejemplo vivo de un hombre que estaba dispuesto a servir al Señor aún sin importar las dificultades. En la parte del martes, el poder del ejemplo, estuvimos viendo cómo la inspiración de lo que hizo Caleb ayudó a Otoniel para ser un joven ilustre, y como conquista a Kiriat Sefer, le da como premio a su hija Axa. O sea, Caleb da a su hija Axa, y cuando se le entrega, incluso camino en las celebraciones de las bodas, esta misma, la hija de Caleb, Axa, también es valiente y le pide los ríos que estaban cruzando la propiedad que Caleb le había dado a ella y a Otoniel. De modo que la inspiración y el poder del ejemplo que hizo Caleb inspiró a las nuevas generaciones, y que generaciones, su propia hija y también a su yerno. Luego en la parte del miércoles estuvimos viendo un héroe humilde como Josué, a diferencia de otros líderes, esperó ser el último para recibir la tierra. Y lo grande fue que no prefirió tierras llanas, tierras cómodas, tierras que quizás hubiesen tenido una ciudad fortificada, sino que escogió una tierra y una ciudad en ruinas, todo por el deseo intenso de servir al Señor, y en ese sentido de no beneficiarse del pueblo, sino dispuesto a servir y no a ser servido. En la parte del jueves estuvimos viendo transformados por la contemplación, y ahí sí fue verdad que vimos un principio maravilloso. Hablábamos de cómo los científicos modernos están llegando a la conclusión de lo que ya la Biblia había dicho, tanto en Hebreos 12, cuando dice puesto los ojos en Jesús, y como dice 2 Corintios 3:18, que somos lo que contemplamos, y que a medida que contemplemos a Cristo, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que debemos ser como esos gigantes de la fe, Josué y Caleb, siervos líderes dispuestos a servir sin importar que tengan o no responsabilidades, de todo corazón, personas de ejemplo que inspiraron a nuevas generaciones, y que incluso a nosotros, luego de miles de años de su ejemplo, nos dan en ese sentido un ejemplo a seguir para poder imitar esa fe y ser gigantes de la fe por la gracia de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, y no solo eso, por ayudarnos a comprenderla. Ayúdanos a ponerla en obra y práctica. Ayúdanos a que nada nos aleje de ti, a que seamos también gigantes de la fe, ejemplos a seguir para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, oh Dios, a ser siervos líderes, a no ser líderes siervos. Si por alguna razón hasta este momento lo éramos, ayúdanos, oh Dios, para que tú transformes nuestra vida. Ayúdanos a contemplarte, para que de esa manera seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por tu Santo Espíritu. Bendice grandemente a cada oyente y a cada familia, para que juntos podamos ser lo que tú quieres que seamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 9, herederos de las promesas, cautivos de la esperanza.
Esto se va poniendo aún más interesante en este trimestre número 4, lecciones de Josué acerca de la fe. En la próxima semana estará con nosotros nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez. Luego entonces, en la siguiente semana, la lección número 10, estaremos nuevamente su servidor y el pastor y doctor Franklin Martí en la lección número 10, el verdadero Josué. Esta semana hemos compartido la lección número 8, gigantes de la fe, Josué y Caleb, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También lo pueden hacer con su servidor al +1 484 599 2831, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.